Bienvenidos a todos a este estudio de los principios de crecimiento en la misión. Hoy vamos a hablar de prioridad y cómo afecta el concepto de prioridad nuestra capacidad de participar y ser parte de la misión de Dios. Entonces, necesitamos entender lo que es importante y cómo organizar nuestro ministerio en relación con esa comprensión de la prioridad. Y vamos a estudiar prioridad, que afecta nuestra decisión de qué es más importante o menos importante, y varias cosas que afectan nuestra habilidad de tomar una decisión y ordenar nuestra vida a referencia de cualquier cosa en la vida. La forma en que definamos nuestras prioridades afectará el camino que elijamos en la vida, que definirá quiénes somos y qué hacemos. Por supuesto, hay muchas decisiones y maneras que vivimos que pueden afectar nuestra capacidad de tomar decisiones y definir cuál es más importante, menos importante y no importante de verdad en esto. Entonces, normalmente en el mundo ellos usan psicología. La psicología trata de definir nuestras prioridades y que se centra en las necesidades básicas en una jerarquía de necesidades. Mira arriba, necesidades fisiológicas, de necesidad o de seguridad, necesidades sociales, de reconocimiento y al final más arriba, autorrealización. Entonces, número 1 abajo es más crítico. Cuando esto es satisfecho, podemos avanzar 1, 2, 3, 4 a 5. Ese es el concepto normal del mundo. Cuando no hay cumplimiento de las necesidades fisiológicas, no podemos avanzar en el proceso. Pero el hombre no sigue todo esto. Entonces, a veces no siguen nada de eso, no piensan en ese orden, piensan más en otras cosas, como eso. Pero ese pueden ayudar a determinar, pero no tienen la capacidad de controlar las prioridades. Hay verdad aquí, si estamos impactados por nuestra situación física, nuestra seguridad, y normalmente si no hay otras razones, pueden seguir en ese proceso, pero hay excepciones. No seguimos esto en todas las situaciones y todo lo que está pasando. Mira ejemplos. La gente muere por su país. Están listos a entrar en la guerra a proteger o obedecer su liderazgo. Y es un honor para morir para su país en su protección y trabajo. O los sacrificios de una madre para alimentar a su niño. Muchas veces están listos a sacrificar su vida, a alimentar, aún proteger a su niño contra un ataque o una amenaza. Y hay personas que ayunan para ganar conciencia. Ahora pasamos de comida, necesidad fisiológica, hasta del punto arriba, autorrealización. Entonces no estamos siguiendo este diseño, estamos evitando alimentar nuestro cuerpo con un concepto que no puedo ganar conciencia de mi persona y mi relación con las cosas físicas, eternas, espirituales, no sé, depende de la persona. Una persona puede arriesgar la vida para salvar a otra persona. Y hay muchas historias de este tipo de riesgo, aún para animales. Pueden arriesgar de un rato para salvar a otro. Y hay historias cuando la persona que arriesga su vida de esta manera muere en el proceso de salvar a otro. Y también hay gente que hace grandes sacrificios para ganar poder, riqueza y honor. Están listos a sacrificar su familia, a arriesgar su seguridad, sus relaciones sociales para avanzar y ganar riqueza, que es más que es necesario para mantener su vida y tener un nivel de seguridad y relaciones esenciales. Entonces,
Puedes pensar en otros ejemplos. Hay muchos, pero son ejemplos que no seguimos en todas las situaciones los pensamientos del humano referente qué es más importante, las prioridades. Entonces, voy a preparar un video para ver y demostrar un poco más de qué significa esta mezcla de cosas, primero, segundo, tercero, y cómo pueden afectar nuestra capacidad de vivir. Toma tiempo para mirar y pensar en lo que está pasando en este video. I'd like to try and illustrate for you, what happens when our priorities are in order and out of order. And so here's a couple little approaches to it. I can't do all of the examples, but you see here I have a number of things. I have these rocks, and I have kind of like pebbles. I have sand in here, and I have some water. These represent different layers of our life and our priorities, big things, The rocks represent some of the major things, and this is related to our worldview and how our world is controlled and defined, or the important things in God, religion, family, those kinds of things. The smaller things represent major friendships and job and all of that. And over here, the sand is kind of like our personal interests, the things that define who we are, and the water is kind of the things that kind of connects everything from one to the other. Now I'm going to start putting things in here. Not sure how these rocks are all going to fall in place, but we're going to see what happens when you put the big things in first. You really take the time to think through, what your life is and what you're going to, what's most important, and put them in first. Now, it looks like I can't get all my rocks in. That's all right. Then you start thinking, well, now let's get the other critical things in. And you see how these things kind of fill the spaces. I don't have enough of these to do that, but you see how this begins to fill the spaces. Now, ideally, my sand should be perfectly dry. But again, if this works right, you put the sand in and it starts to fill more of those spaces. I wish I could do this. Like I said, perfectly dry sand would work better. It would filter down, and you would see it fall all the way to the bottom down there. Actually, I can make that work. When we start thinking about all the stuff getting connected, I can push the sand all the way to the bottom by little. So let's put some more of the sand in there. But you can see, everything is kind of coming together. And look at how much water I'm using here. See how quickly it fills up with water? No? All these things take space in our lives. And so, there we are. And I'm not going to go any farther, but when our priorities are in order, this is kind of what happens. Things are where they should be. The other things kind of fill the spaces and connect, and all that works out. Now I'm going to pause this, and I'm going to clean this all up and start all over and show you what happens when things are not in the right order and when we choose the wrong approach to priorities. Okay. Ideally, we would repeat this process several times. We would fill up the jug with the small pebbles, and we'll discover something, and then we fill it up just with water. And if you understand, if it's full of water, anything you put in there, the water begins to spill out and things get messy. But I'm going to kind of jump to this one. This just mostly sand. And if you notice, I only have a couple rocks here this time because there's really no room for any more rocks. And even in fact, if I put the one in there, I push it down a little bit, can't really get this other one all the way inside. And so, with the sand taking up all the space, and if I filled it all the way up, we couldn't even do this. But with this, it begins to look like, when I put these in here, that looks full. Oops, got a little grass there. It looks full, but the reality is there's always room for me in this process. And see, but before I took and used an entire pitcher of water to fill things up.
This time I won't be able to use the whole picture. So the sand, which are personal desires and wants and things, is taking up all the space, and there's very little room for important, priorities in life. And even, the other things, again, if I'd filled it up with sand, there would not have been room for even one rock or even as many pebbles as I put in there. And I mean, I can still put a little more water in there, but really, you can't get all. Last time I put a whole pitcher of water in and still had room for more. And so even if we gotten the sand all the way down, there would have been a lot more room for water in this process. Interesante, ¿no? El frasco, el contenedor es la vida, y las rocas representan áreas críticas de la vida, insustituibles, absolutamente son necesarios para tener una vida saludable, para tener las cosas críticas. Los guijarros, cosas de importancia, no podemos intercambiar una a otra, pero siempre hay cosas que son más importantes para mantener la vida y ganar las cosas críticas para nosotros. Y están parte de ese proceso de prioridad. Y la reina en esto es todas las cosas que no son críticos, pero son preferencias, deseos, otras cosas que son parte de la vida. Y en este caso, este agua es el sistema de creencia que conecta todo. Siempre hay esto. Hay un sistema que guiar el proceso de cómo está entrado, cómo manejamos las tres cosas, las cosas críticas, las cosas importantes y todo lo demás en este proceso. Pero podemos hablar. Mire esta idea, una comparación. Agua, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y su creencia en Dios y cómo afecta sus decisiones de qué cosa es más importante para tener primero, segundo, tercero y la mezcla de cosas? Pero en este caso un hindú puede tener una combinación, mezcla completamente diferente. Que está en parte de eso. Un ejemplo, cristianos no tienen problema con muchos tipos de carne. Un hindú, carne no es parte de sus requisitos, sus necesidades. Hay otro tipo de comida. O un animista. Entonces, en esto pensamos en un consejero delegado, pero no es bajo nuestro control. La decisión de prioridades no es simplemente de nosotros. Hay muchas cosas que afectan el proceso de tomar decisiones de qué es más importante que otra cosa, que viene el primero, segundo, y las cosas que son críticas o no críticas pueden cambiar, depende de su sistema de creencia. También los contextos pueden tener un impacto grande, como pobreza. Una persona pobre tenía una idea de cosas críticas que es diferente de una persona de riqueza. O persona de hambruna, que piensan más en su comida que otra cosa. O si hay paz o no hay paz. Si hay paz, pueden cambiar nuestro pensamiento de seguridad. Pero si no hay paz, es de ganar más fuerza en nuestras decisiones. Entonces, cada uno puede afectar las decisiones de nuestras prioridades en cada situación diferente. Un estado social tiene un impacto también. Una persona que es de la realeza no está pensando como una persona de clase media o un esclavo. Sus deseos son diferentes y sus prioridades son diferentes. Un esclavo está trabajando en sobrevivir en su situación y buscar la manera de ganar su libertad. Pero una persona de realeza está pensando de cómo está haciendo el trabajo mis servidores, mis empleadores, y todo es de clase media o clase alto. Es algo diferente de los dos arriba y abajo. Entonces, su estado social puede afectar las decisiones referentes a sus prioridades. Y cómo organizar
las cosas, porque normalmente las cosas son igual, comida. Pero piensan, la comida de un esclavo no es la comida de una persona de realeza. Sus deseos, sus preferencias, sus derechos en cada uno. Algo es algo para comer y otro es cosas específicas que son aceptables. O atributos. Su forma física. Una persona con mucho músculo, muy grande, muy fuerte, en contra de una persona muy delgado en esto. Esto afecta lo que está haciendo en sus decisiones, sus niveles mentales. Una persona con mucha capacidad de estudiar y hacer cosas grandes, un científico, y otra persona que no tiene esta capacidad, es un obrero. Entonces, estos dos tienen ideas diferentes. O su experiencia, una persona sin experiencia, un enfoque en su mundo es ganar, pero una persona con mucha experiencia está pensando de una forma diferente. No está pensando en ganar, pero aplicar esto. O las personas con desventajas. Sus pensamientos de qué es más importante es la capacidad de ganar, entra en un lugar o hacer posible su habilidad de manejar su vida. ¿No? Una persona sin piernas está pensando de una silla de ruedas para ganar acceso al movimiento. Y es una prioridad, pero la persona que tiene sus piernas y es muy saludable, no es una prioridad. Mantenimiento de su cuerpo es más importante. Problema crítico. ¿Es posible cambiar en estos? La cosmovisión no es fácil. En mi ejemplo, había reina con agua. Y para sacar toda esa agua de la reina no es fácil. Aunque aparece seca, pueden tener un poquito de agua dentro, escondido en lugares difíciles, pero es mucho trabajo secar esto. Y pasa tiempo en el proceso. Entonces, la idea a cambiar su cosmovisión no es fácil. Y también a separar todo y evaluar las cosas críticas de una cosmovisión no es igual con las cosas críticas de otro. Entonces, este cambio sus prioridades pueden afectar esto. Y hay muchos estudios de este proceso. Y una palabra grande, contextualización. Es cómo manejar las diferencias en el cambio sin perder algo crítico, pero para encontrar algo nuevo que es crítico. O su contexto. ¿Es posible cambiar su contexto? Más fácil. Salir del desierto para ir a un lugar de mucha agua. Salir de una isla a la tierra, del lugar plano hasta la montaña. Podemos cambiar el contexto. Y en este tiempo hay mucho movimiento de migración. Personas cambiando sus contextos físicas y sociales de manera a otro lugar. Y eso afecta las prioridades y sus órdenes. También, eso es un poco más difícil, estado social, pero hay muchas historias, depende del país y la estructura social, de personas que han avanzado por ganar más riqueza o más capacidad o varios métodos a cambiar de pobre a rico. Y también hay personas por mal manejo de sus posesiones a cambiar de rico a pobre. Y a veces por guerra en otras cosas, personas salen de personas de libertad a esclavos. A veces es negativo, pero cambios. Atributos es un poco más difícil. Algunos, si es una persona con discapacidad, hay aspectos que no pueden ser cambiados. Pero con varios mecanismos en este mundo ahora moderno, una persona puede ganar una pierna falsa que hace posible caminar y hacer muchas cosas. Es parte del mundo interesante, pero su prioridad
es diferente en ese proceso de ganar algo que no existe en este momento, en este proceso, atributos. Pero hay personas que están trabajando en esa es una prioridad, cambiar. Y eso afecta las decisiones. Donde hay fuentes de influencia también. Recuerden, pasado hablamos de propósito, a veces definido por familia, pero ellos tienen mucha influencia en nuestras decisiones y nuestras prioridades. La familia puede afectar prioridades de selección de esposa, selección de trabajo, cuál es más importante, prioridades, es satisfacer su familia o su esposo, esposa o otra cosa en su familia tiene un impacto grande. También su comunidad. En tiempos pasados, la comunidad, por su caste, sistema de estructura social, pueden tomar decisiones que impactar no por directo, pero por influencia de prevenir a la persona a cambiar su estado o cambiar su tipo de trabajo. No es la verdad en todo lugar, pero la comunidad tiene sus expectativas y la persona definir sus prioridades basado en esa influencia. También un país de democracia, un país comunismo, un país socialismo, afecta las prioridades de cada persona y sus capacidades de hacer varias cosas. Aun si usted quiere tener una prioridad diferente, a veces por la estructura del país no es posible. Cultura es muy similar en este proceso. Es complicado cambiar su cultura. Es posible, pero pueden limitar o afectar o separar usted de su cultura y hace difícil ganar cosas necesarias. Eso afecta su sistema de prioridad también. Y al final, sistema de creencias, su cosmovisión. Ese es algo que influencia nuestras decisiones, nuestras orden de prioridades, porque tiene control de creencia en espíritus, ciencia, manera de vivir, tipo de casa, estructuras, comida, todo. Esto está bajo este sistema y tiene una influencia en el orden de prioridades en nuestra vida. Salud y riqueza. Sí, si soy un hombre con buena salud, yo tengo prioridades diferentes, pero yo tengo muchas enfermedades. Mi prioridad es más enfocado en mantener mi salud y ganar las cosas críticas para proteger mi salud, mi cuerpo. Riqueza, la mayor parte del mundo está buscando al mínimo un ingreso suficiente a mantener su vida, pero muchos de nosotros tomamos decisiones referentes a prioridades para avanzar en este proceso, a ganar mejor condición, mejor ingreso, mejor estado. También en todo eso, pero conceptos cómo reduzca el riesgo en este proceso. Y ese afecta las decisiones. Yo quiero esto, pero por ese sistema de prioridad definido por psicología, pueden evitar algunas cosas por el riesgo. Y hay gente que trata de usar a Dios para cambiar. Y su prioridad no es honor a Dios, es usar a Dios para ganar las cosas de su estructura, su orden de prioridad. Y es parte del proceso del mundo. Usamos cosas para ganar riqueza, proteger la salud, reducir el riesgo. Y para eso podemos usar familia, usar la comunidad, usar cualquier cosa para ganar nuestra idea de qué es más importante en mi vida, para mi vida, en cualquier condición que encuentro. País también.
sistema de gobernación pueden afectar mi capacidad. Entonces, no hay permiso para eso, no hay permiso para otra cosa, pero hay permiso para eso. Un país no es derecho de elegir sus líderes y otro sí. Prioridades son diferentes. ¿Quién tiene acceso de los recursos? A veces hay muchas reglas que tienen control de recursos que afectan lo que puedo hacer, cuál es mi derecho. Entonces, la forma del gobierno y las prioridades nacionales pueden tener un impacto serio en mis prioridades. Un gobierno dice a proteger ese país durante guerra, pero en tomar decisiones, 1 de cada 10 personas entra para ser un soldado. Al entrar al ejercicio y no hay opción. La prioridad del gobierno es proteger el país y afecta las prioridades de los individuos. Y todos son cambiados por ese rato. La comunidad tiene control a decir rendir propiedad para que podamos construir una calle, una escuela, un edificio para la comunidad. Pagamos impuestos referente a la propiedad para mantener eso y otro y tomar decisiones para ayudar en proyectos. Vi esto en Sierra Leona, fue interesante a mantener las calles. Fue una regla, cada pueblo tuvo un requisito de proveer un número de obreros para el trabajo de mantenimiento de eso y otro. También encontramos esto en los Andes. Toda la comunidad está bajo esa expectativa de unir y plantar un jardín para la comunidad para que ellos puedan levantar fondos para las acciones. Entonces la prioridad de la persona fue definido por la comunidad en este caso. Familia, elecciones personales están controladas, estructura de la autoridad, quien tiene derecho de tomar decisiones, honor y dar apoyo y todo eso. La familia tiene esta autoridad en algunas culturas, no todos. Aquí en Estados Unidos la familia tiene muy menos impacto en mis prioridades, mis decisiones, pero en otra cultura no hay permiso de tomar ninguna decisión sin consultar la familia, ganar su permiso en eso. Son prioridades. A mantener mi relación con mi familia es más importante en tener lo que quiero. Individual, depende si hay libertad personal o deseos personales son permitidos o es posible cambiar sus prioridades y hay riesgos que son aceptables. Todo eso son parte del proceso de ordenar las prioridades de la vida de cada persona. Pero en muchos lugares no hay libertad personal. Deseos personales están subyugados bajo los deseos de la familia, comunidad y más allá. Cambios de prioridad pueden ser muy difíciles, pero como individuo en una cultura que permite esto, yo puedo cambiar mi trabajo, cambiar mis relaciones, cambiar el lugar de vivir, todo. ¿Y cuál es el nivel de riesgo que es aceptable en ese proceso? Entonces tomamos decisiones de ordenar nuestras prioridades basado en el riesgo aceptable en cada situación. Lo que es interesante en todo lo que hemos hablado, Dios no forma parte del proceso en estos enfoques de prioridad. Solo en el concepto de que vamos a usar Dios a ganar lo que queremos. No es la prioridad de honrar a Dios, obedecer a Dios, es usar Dios. Esa es mi prioridad, usar sacrificios, acciones, palabras, a convencer el Dios o espíritu o otra entidad espiritual para ayudarme a cumplir con mis prioridades. Pero en el concepto de la misión necesita cambiar este orden.
Entonces, mira las Escrituras. Deleita en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Ese es un cambio. No estamos pensando en nuestro, estamos pensando en lo de Dios. Pide y te será dado. Busca y encontrarás. Llama y la puerta se te abrirá. No sé, pero el concepto hay relación con Dios que es primero. Si permaneces en mí, interesante, y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y te será dado. Que la prioridad no es ganar lo que quiero, es permanecer en Dios y tener en mi corazón, mi persona, sus palabras. Que voy a cambiar mi pensamiento. Y con ese cambio de pensamiento puedo recibir lo que quiero. Pero lo que quiero está basado en una relación con Dios y conciencia de su palabra. Esta es la confianza que tenemos en acercarnos a Dios. Que si pedimos algo de acuerdo con su voluntad, Él nos escucha. Otra vez. En el pasado, el concepto es usar a Dios a ganar lo que quiero. En este caso es conocer a Dios para que yo pueda recibir lo que Él tiene. Acuerdo con su voluntad. Okay. En el pasado, en la primera parte de eso, estamos pensando de mi voluntad, mis prioridades, pero es que son bajo familia, comunidad, país y todo esto. Dios no estaba aparte. Estamos cambiando ese orden. Primero Dios. Después de Dios, mí. Después de eso, familia. Después de eso, en ese orden está cambiado. Ese es un cambio de prioridades. Por eso se dijo, no te preocupas por tu vida, por lo que comerás o beberás, o sobre tu cuerpo, lo que te pondrás. ¿No es la vida más importante que la comida y el cuerpo más importante que la ropa? Pero nosotros a veces pensamos, la comida y la ropa es más importante. O uno de los maestros de la ley vino y los escuchó debatir. Al darse cuenta de que Jesús les había dado una buena respuesta, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Interesante, ¿eh? ¿Cuál es más importante? Bueno, Jesús no mencionó ninguno de los 10. Él dice, ama a Dios primero y su prójimo segundo. Es un orden diferente. Y en eso no estaba pensando de yo. Es mi acción a Dios y a otro, no a mí. O hay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, le das 1/10 parte de sus especies, mente, enelda y comino, pero habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley. Obedecer a Dios, amor a Dios, amar a otros. O hay tantos estos. ¿Por qué quien quiere salvar tu vida la perderá? Pero quien pierde su vida por mí, la encontrará. ¿De qué servirá para un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué puede dar un hombre a cambio de su alma? Entonces, en este enfoque, la prioridad ha cambiado a salvar mi alma y a tener una relación con Dios primero, y el resto, mi cuerpo, otro, pasa atrás en este concepto de prioridad. O porque Él se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Es opuesto del pensamiento del mundo. Pero muchos de los que son los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Oye, está repitiendo esta idea. De nuevo y de nuevo. Luego dijo, esto es lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y me dirá a mí mismo, tienes muchas cosas buenas puestas durante muchos años. Tómate la vida con calma, come, bebe y sé feliz. Pero Dios le dijo, tonto, esta misma noche tu vida será exigida de ti. Entonces, ¿quién obtendrá lo que has preparado para ti mismo? Así será con cualquiera que almacenase cosas para sí mismo, pero no sea rico con Dios.
prioridad. El hombre estaba pensando en su vida, su comunidad, no en su relación con Dios. Es un asunto de prioridad. Si alguien viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su esposa y hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese es un tópico de prioridad. ¿Quién es más importante? No es para decir no cuidar con sus padres y no tener relación con su familia, pero ¿quién es? Primero. Otro discípulo dijo, Señor, primero déjame ir y enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígame y deja a los muertos entierren a sus propios muertos. O señalando a sus discípulos, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este fue un ejemplo de Jesús siguiendo sus propias palabras, diciendo, Dios, mi relación con mi Padre Celestial es más importante que mi familia de esta tierra. No es para decir Dios, Jesús no estaba pensando del cuidado de su mamá. Desde la cruz estaba pensando, y habla con Juan, dice su madre, y su hijo, para proveer para su cuidado en el futuro. Pero en su decisión de su trabajo en ministerios, él se separó de su familia para servir a Dios primero. Y causó un estrés entre la familia. Su familia dice, es un hombre loco, está fuera de su mente. Y trataron a quitar él de una actividad. Y por eso Jesús habla de esta manera. Entonces, es un asunto. Reemplazar el agua es fundamental para poder cambiar nuestras prioridades, para que se alineen con las que Dios quiso para el hombre, en el orden que Dios quiso. Cuando hacemos esto con nuestro corazón, mente, cuerpo y alma, todas nuestras prioridades se alinean con Dios. Entonces, Él ciertamente nos concederá los deseos de nuestro corazón. Recuerden, en mi ejemplo, a poner toda la arena, todo lo que pertenece a mí, prevenir la entrada de los piedritas pequeños y las piedras, y hace casi imposible para entrar todo el agua. Pero cuando llegan correctamente al orden, piedritas y arena, hay espacio para todo. Entonces, si tomamos decisiones malas, no hay espacio para Dios y todo lo que Él tiene para nosotros. Pero cuando tomamos la decisión a seguir a Dios primero, es más claro el orden y podemos hacer las cosas correctas. Prioridad. Jesús en su oración final da a nosotros una idea de qué es más importante. Él en esta revista o reseña lo que ha pasado. Él ha revelado la palabra de Dios a todos, ha protegido a todos, ha enseñado a todos en todos los aspectos. Entonces, esta fue una de sus prioridades, revelar su Padre, proteger a ellos para que ellos puedan recibir y enseñar todo a ellos como un proyecto. Un enfoque clave en todo eso es para que otros puedan saber, para que otros sabrán quién es Dios. Esta fue una prioridad de Jesús en todas sus actividades. Y su directiva en esto fue ir al mundo, a discipular, bautizar y enseñar todo esto. Y también hay un directivo para nosotros. Somos testigos para el mundo, de Jerusalén, Judea, Samaria, al mundo. Entonces, estamos mirando un orden de prioridades. Primero es hacer seguro que todo tiene comprensión de Dios y tiene la capacidad y oportunidad de recibir esto. Y en ese proceso hacer posible a otros. Y el directivo, prioridad en todo eso es ir con acciones. ¿Y dónde vamos? Entonces hay un orden de prioridades aquí que podemos seguir, a saber a Dios,
su protección y su palabra para que podamos hacer posible a otros a saber, pero en un proceso claro, discipular, bautizar, enseñar a otros por ir, y al final la dirección es prioridad y ir a todo mundo, desde cerca hasta más allá. Esa es parte de ese orden de prioridades en el reino de Dios. Miren, mencioné los 10 mandamientos y la sumación de Jesús, 2. Pero piensen en los 10. El enfoque es amor de Dios y amar a Dios y amar a los demás. Entre los 10, solo uno tiene un beneficio personal. Cuando dar honor a sus padres, ustedes pueden tener una vida más amplia. Pero en los conceptos, al ganar esta vida mejor, es honor dar algo a otra persona primero. El mensaje central de los evangelios es igual, amar a Dios primero. Y en eso también amar a sus prójimos, pero en eso amar aún a sus enemigos. Y en todo eso la acción es hacer lo que es mejor para todos. La sumación de Jesús fue interesante en Juan 2 veces en el tiempo final. Él dijo que ustedes necesitan amar uno a otro como yo les amo. Un concepto de sacrificar mi vida para otros. Esa es la prioridad. Todo otros primero. Pero en este proceso, cuando cuidamos con otros, hacemos compartir nuestro amor de otros, vamos a recibir la bendición de Dios. Acceso del paz de Dios, acceso de su amor, de su presencia. Hay beneficios, pero son resultados de una decisión de poner otras personas, otras cosas al frente de nosotros. Mira ejemplos. Cuando una persona puso a Jesús al frente, la viuda obedeció a Elías y regaló su comida. Y Dios honró a esto y proveó por 3 años suficiente para ella, su hijo y Elías. Y mi pensamiento, quizás ella ayudó a otros también, pero no hay nada de eso. Daniel puso a Dios primero en relación de la comida, su seguridad con los leones, y recibió una bendición. Ezequiel, un hombre, un profeta bien diferente, Dios estaba diciendo hacer cosas muy raras, pero Ezequiel obedeció y sus acciones hacen posible para la gente a saber qué está pasando en el plan de Dios. Me gusta mucho el niño y al regalar su comida a Jesús para alimentar los 5,000 o mucho más, pero Dios primero. David y Goliat. David es un chico como de esa altura, no alto. Goliat no pueden alcanzar la cabeza de él. Pero su palabra fue: Dios es encarga de todo. Dios es la persona más importante. Y por eso tomó el riesgo de pelear con Goliat y ganó. Abraham, salir de su país, salir de su familia, ir a un lugar desconocido, a poner mi palabra primero, a obedecer mí como su Dios, para hacer posible la bendición. Entonces, en este caso, la familia estaba puesto segundo. María, José, relación de su sociedad, su comunidad, aceptar esa idea de ser embarazado sin matrimonio, y no fue algo fácil. José estaba a punto de renunciar a ella, pero suavemente para proteger a ella, pero la decisión final por el involucramiento de Dios fue: ya, casamos. Arriesgamos ese mal tratamiento de la gente por tener una mujer embarazada, pero no
de su esposo correctamente. O Ana arriesgando su hijo, diciendo, como voy a regalar mi hijo si usted puede dar a mí un bebé. Y ella hizo esto y ya ganamos un profeta grande en Samuel. Pablo habla de nada en este mundo tiene valor. Estoy disponible a sacar todo para seguir a Jesús. Y aún en este cárcel, dice, este cárcel no es algo malo, es una oportunidad a compartir la palabra de Dios. No piensen en esto, piensen en lo que Dios está haciendo en todo eso. Pasa tiempo en leer el libro de Filipenses, es muy lleno de esta idea de Pablo estaba listo a sacrificar su seguridad, su salud, su libertad, a todo, para ganar algo más importante, la oportunidad a compartir la verdad con otros. Bueno, Juan, prioridad está bien evidente, él escribió su evangelio con la prioridad para hacer posible la creencia de otros. En 1 Juan está invitando a otros a participar en esta comprensión de Dios, relación con Dios, diciendo lo que he visto, lo que he visto, tocado, escuchado, quiero compartir con ustedes para que ustedes puedan hacer lo mismo y tener ese compañerismo con Dios. Pedro, en sus mensajes interesantes, Pentecostes, el Evangelio a traer gente nueva. Sanedrín, diciendo, no, seguimos Dios primero, no ustedes. El romano, centurión, no estaba listo por esa mala relación entre los romanos y judíos, pero Dios dice, no, ellos son aceptables. Y Pedro se fue. Y habló, predicó, y ellos estaban aceptados por Dios, recibieron el Espíritu Santo. Y cuando llegó el tiempo del concilio para hablar con ese, Pedro estaba frente diciendo, no, Dios ha dicho algo. Nuestra prioridad no es convertir ellos a judaísmo, ser circunciso, pero es presentar a Dios y Dios va a hacer el trabajo. Pablo, en su llamado, sus prioridades, su desafío es imitar a él en su vida y enseñar a otros, proclamar, orar una a otra, tener un conducto correcto para que todos puedan recibir, escuchar. Y en su carta a las Gálatas está hablando de cosas que pueden prevenir a tener un orden correcto de prioridades. Está hablando de falsos evangelios o deserción de la verdad para ganancia del mundo. Está pensando, no buscamos aprobación de los hombres. Y evitar enseñanza inferior, evitar enfoque en el mundo, una actividad sin esperanza. Cuando nuestras prioridades no están en orden correcta, basado en la dirección de Dios, perdimos. Es falso, no es la verdad, está basado en el pensamiento de hombres, es inferior, es del mundo y no hay esperanza en ese tipo de actividad. Entonces, cuando ganamos mejor comprensión de las prioridades y cuál es más importante, vamos a ganar la aprobación de Dios y su bendición. Podemos estudiar esa armadura de Pablo en Efesios. No quiero entrar en todo eso, pero mira, cada uno tiene su impacto. Cuando estamos vestidos correctamente, da a nosotros la capacidad de hablar correctamente, a proveer justicia, tener fe, creencia en que lo hablamos. Ganamos la salvación y el propósito, la preparación para ir. Tenemos una fuente de un recurso increíble en la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo para guiar a nosotros. El enfoque en eso es el concepto de un soldado, que una persona que no está escondido atrás de los muros. Este no fue el plan normal de los romanos. Su armadura fue
algo que hace posible para ellos a entrar en el territorio del enemigo para atacar y conquistar en el campo. Entonces, el concepto, cuando hay prioridades correctas, vamos a tener la capacidad de entrar en el mundo y presentar el Evangelio y ganar el enemigo más grande. Entonces, la actividad no es defender y proteger a mí mismo como fortaleza. Mi trabajo es invadir, atacar y entrar en el mundo. Cuando nuestras prioridades están en orden correcta, podemos hacer esto. Y hay tantas cosas. Las prioridades de Pablo habla de tener buenas asociaciones, buen adiestramiento, entrenamiento, ganar discernimiento, tener metas correctas para que podamos tener una conducta correcta, con una actitud correcta, y al final vamos a ganar los resultados aprobados por Dios. Prioridades hace posible para nosotros buscar las oportunidades de servir y anunciar el Evangelio. Busca la capacidad de aprovechar las oportunidades. Si nuestras prioridades están en orden, sigue el plan de Dios, podemos ser parte de la misión y aprovechar las oportunidades de servir y anunciar. En todo lo que hacemos debemos recordar la prioridad. Este es el frente de todos. Adoración a Dios es primero. Entrenamiento de otros. A ganar ese compañerismo que Juan habla en su primera carta. Construir un edificio que todos pueden ser parte, que es el cuerpo. Y la capacidad de dar, no solo dinero, pero de mí, primero a Dios. Y en esto podemos tener un impacto de oración que es grande y poderoso. Y hay muchos ejemplos de esto en las cartas de Pablo. Bueno, prioridades. ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Qué es tercero? Y sigue la lista. Pero en todo eso, en el mundo, el concepto, la prioridad más crítico es yo. Pero en el reino de Dios, la prioridad más central es mi relación con Dios, primero. Y desde esto todo está ordenado, definido. Y cuando seguimos esto, no es para decir no hay problemas, pero siempre hay respuestas y guía de Dios que dar a nosotros confianza que todo está bajo el control y la autoridad de Dios. Pero cuando seguimos las prioridades del mundo y orden del mundo, no hay confianza, no hay paz y no hay gozo de verdad. Entonces, esta idea de tener una buena idea de qué es más importante, qué necesita la prioridad más central, pueden dar a nosotros una idea de cómo seguir a Dios correctamente y hacer el trabajo dado a nosotros y participar con libertad en la misión y con exitoso en este proceso. Gracias por escuchar. Hoy ese tópico de prioridad toma tiempo de pensar cuáles son sus prioridades en este momento y qué está haciendo posible para ustedes seguir a Dios y participar en su misión o no. Bendiciones. Hasta el próximo clase.